con el doctor Alejandro Marfil. Luego vamos a hablar sobre ictus y factores trombóticos del COVID con el doctor Fernando Góngora. Y el tercer tema, de 15 minutos cada tema, es epilepsia, su manejo y las consecuencias de la pandemia con el doctor Marco Díaz Torres. Al final, bueno, tenemos el chat de preguntas y respuestas que van a ser 15 minutos, ya prácticamente faltando 15 minutos para las 11 de la mañana. Y bueno, empezamos con el doctor Alejandro Marfil. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues yo soy el doctor Alejandro Marfil, soy profesor del servicio y dirijo la clínica de cefaleas y es el tema que se me ha asignado. Si le puedes pasar la siguiente, por favor. Ok, esta es la agenda. Vamos a hablar de estos temas en este tiempo tan breve. La siguiente, por favor. Bueno, se ha estado tocando desde la semana pasada todas los diferentes aspectos de la infección de la pandemia por el virus, el coronavirus del 2019, la enfermedad de la COVID-19. Y desde el principio se ha señalado la cefalea como uno de los síntomas de la enfermedad. ¿Okay? Esto estuvo publicado, se publicó por el Centro de Control de Enfermedades y vean que ahí está señalada que la cefalea era uno de los síntomas acompañantes y los principales eran la tos y la disnea, pero aparte la cefalea junto con los demás era indicativo de enfermedad. La siguiente, por favor. Hay una clasificación internacional de las cefaleas, donde se publican los criterios para el diagnóstico de las diferentes cefaleas, y esto viene a colación porque si bien hay fiebre, la cefalea atribuida a infección sistémica, viral o bacteriana, no está bien definida, entonces no tenemos los criterios para diagnosticar que la cefalea era directamente atribuible a hipertermia o a la infección sistémica. La siguiente, por favor. Esta es una serie que se publicó en 214 pacientes con enfermedad y donde se delinean las principales características de esa población estudiada. Ahí vemos los datos principales, son 214 pacientes, casi 60% mujeres, la mayoría casi 60 por arriba de los 50 años, y por abajo de los 50 años, y 38% tenían comorbilidad. La siguiente. Y dentro de en esta serie se veía al principio que 13% se quejaban de cefalea como parte del cuadro clínico y 5% tenían anosmia, que son síntomas claramente neurológicos. Aparte, si ustedes ven ahí, hay otros síntomas atribuibles al sistema nervioso que pues están ahí anotados: las ataxias, las crisis, el sistema nervioso periférico, en fin. Todas esas son posibles manifestaciones de la enfermedad del COVID-19. La siguiente. Esta es una serie española en Barcelona, del Hospital Valdebrón. De ahí tomé prestadas estas diapositivas de la doctora Patricia Pozo, donde estudiaron su serie de pacientes con COVID y se enfocaron a la cefalea. Estas son las características principales de toda la cohorte de pacientes. Como ven, casi 3/4 partes de los pacientes se quejaron de cefalea en algún momento. Un poco menos de la mitad tuvieron anosmia y los demás eran síntomas atribuibles a enfermedad pulmonar o intestinal. La siguiente. Y esto ya enfocado a la cefalea, los del lado izquierdo en color amarillo o anaranjado oscuro, quemado, son los que tuvieron cefalea, y los que están en gris son los que no tuvieron cefalea. Como ven, 32% tenían una historia personal de migraña, 55% tenían ageusia o agusia y anosmia,
y la mayoría, casi 60%, eran mujeres, comparados con los que no tuvieron cefalea. La edad también era menor en los pacientes que tuvieron cefalea y obviamente predominaron los hombres, los que no tuvieron cefalea. La siguiente, por favor. Y aquí están separados los grupos, la cefalea que empieza antes del COVID y la cefalea que empieza con el COVID. En amarillo, en amarillo dorado, están los que empiezan con cefalea, y del lado del guindo están los que tenían ya cefalea antes del COVID. Y como ven, de los diferentes parámetros que estudiaron, la intensidad, la localización, la calidad del dolor, la duración, los síntomas asociados y la eficacia del tratamiento agudo, los que ya tenían cefalea se parecían más a un cuadro migrañoso, a la migraña, que los que habían empezado con la cefalea. Es decir, todos tuvieron manifestaciones similares. Sin embargo, por ejemplo, la cefalea pulsátil nada más estaba en el 19.2% de los que empezaron antes, y de los otros eran la mayoría. La localización frontal, un poco menos de la mitad, la severidad en una cuarta parte de los pacientes, dolor constante en la mitad, y síntomas asociados como fotofobia, fonofobia, kinesofobia, en fin, más en los pacientes que eran similares a la migraña y eran más susceptibles de ser tratados en forma aguda, respondían mejor al tratamiento agudo que los otros. La siguiente. Sabemos que el virus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta tiene una distribución muy amplia en todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. ¿Okay? Las estructuras alrededor de los ventrículos, en los ojos, en las vías respiratorias, en fin. La distribución de este receptor es muy amplia y obviamente el virus va a ir a unirse a este receptor en todas esas partes. La siguiente. Y puede dar potencialmente manifestaciones de ese lado. Aquí tenemos la cavidad nasal, que es por donde teóricamente, o no teóricamente, por donde estaría el virus, en caso de aspirarlo por la cavidad nasal, y de ahí pasaría a los pulmones y de ahí al torrente sanguíneo para ocasionar la reacción inflamatoria de la tormenta de citocinas. Sabemos que a partir de la cavidad nasal, al menos hay evidencia de que en el cerebro, en la corteza cerebral, se observan hiperintensidades que se asumen como infección del virus o invasión del virus en la corteza cerebral. Aquí tenemos en el panel de la izquierda, en la segunda foto, vemos los giros rectos de los dos lados que están hiperintensos, y que después de que pasó la enfermedad del lado derecho, vemos que esa hiperintensidad desaparece. Y esto se asume como que es invasión directa del virus. El siguiente. Y proporciona una vía por la cual se explica una de los mecanismos de cefalea. Es decir, aquí del lado izquierdo ven en la figura cómo el nervio trigémino inerva pues, las estructuras faciales, incluyendo la mucosa de la nariz. Entonces, el virus invade el nervio olfatorio, pero también y causa inflamación local, que eso pudiera estar ocasionando una reacción inflamatoria, una activación del sistema trigeminal, que finalmente el trigémino se anastomosa o tiene relación con el resto de estructuras que provocan dolor en la cabeza, produciendo algo semejante a la migraña, es decir, una inflamación en los vasos sanguíneos, una inflamación neurogénica que activa todo el sistema trigeminal y produce dolor de cabeza. Y eso sería debido directamente a la invasión del virus en la nariz. El siguiente. Entonces, habría neuroinflamación. Del lado izquierdo, ven donde está en azul la neuroinflamación en la mucosa nasal o posteriormente en el cerebro, y conforme se disemina el virus, ocasionaría la inflamación sistémica, la tormenta de citocinas, que llevarían finalmente a todas las manifestaciones del cuadro clínico. Aquí vemos del lado derecho cómo está la relación entre los síntomas sistémicos inflamatorios, la interleucina 6, la producción o liberación de interleucina 6
y las manifestaciones neurológicas, es decir, hay una intersección entre las dos. La siguiente. Entonces, en azul tenemos aquí la activación del sistema trigémino vascular y la afectación cerebral, y del lado derecho, en amarillo, tenemos, digamos, factores que pueden estar incidiendo en que se produzca la infección grave por el virus, y vemos que hay una intersección en este diagrama de Venn entre la cefalea, el COVID y la cefalea y COVID. Del lado derecho vemos en Barcelona cómo les fue a los pacientes en general, sin síntomas, con síntomas leves, severos y con síntomas críticos. Vemos que allí en rojo oscuro está la hospitalización en terapia intensiva y finalmente la inmunidad en el 5% de los pacientes. La siguiente, por favor. Y luego, la evolución de la cefalea. Con COVID, con cefalea y sin cefalea, vemos que no tiene síntomas. No tiene síntomas y los síntomas prodrómicos en el caso de la cefalea. Y luego, cómo empiezan los otros síntomas sistémicos y cómo puede haber dolor persistente, es donde dice cefalea diaria nueva, o cefalea diaria de novo. Y del lado derecho vemos cómo lo que observaron ellos fue que los pacientes que tenían cefalea y anosmia tenían menos días de hospitalización. Es decir, lo que asumen ellos es que estos pacientes están desarrollando un tipo de respuesta inmunológica diferente que en cierta forma los protege. ¿Ok? Recientemente recientemente estamos hablando de hace 2 años, 3 años, que salió un tratamiento nuevo para la migraña consistente en anticuerpos monoclonales dirigidos contra el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que se sabe que tiene funciones inmunes de inmunomodulación para impedir la liberación de la interleucina 6. Entonces, teóricamente, los pacientes que reciben anticuerpos monoclonales dirigidos al receptor del CGRP estarían protegidos contra la infección severa por el virus. La siguiente. Ok, pero no todo es cefalea directamente atribuible a la infección. Existen otras causas de cefalea y esta es una de las más comunes. Esta es una encuesta que hemos hecho nosotros en varios países de Latinoamérica, investigando la cefalea por compresión externa, es decir, a qué atribuirle al equipo de protección que utiliza el personal médico que se enfrenta a estos pacientes, y estos son los números. Les voy a presentar 2 diapositivas con los resultados más sobresalientes. Tenemos 886 que respondieron la encuesta. Estos 88% utilizaban equipo de protección personal y fueron esos 780 los que se analizaron. Algunos ya tenían cefalea previa, que era el 22%, el resto tenían cefalea de novo, y se hizo un análisis multivariado y univariado para ver diferentes aspectos. Aquí está ilustrado cuántos de ellos tenían afectación o impacto en el trabajo diario, en su trabajo sanitario, debido a la cefalea. 72% decían que sí les afectaba su capacidad para trabajar. La siguiente, por favor. Y aquí están, digamos, los datos principales demográficos del lado izquierdo. Son 780 pacientes, que el tipo de equipo de protección personal que utilizaban, el número promedio, el rango intercuartil del número de equipos de protección y cuánto tiempo lo usaban. Del lado derecho, en la tabla grande, vemos cuáles son las características clínicas del dolor, y lo que nos llamó mucho la atención es lo de mero abajo, que son los síntomas adicionales. Eso no está descrito en los pacientes con cefalea por compresión externa. Como ven, son variados, incluye la náusea, el vómito, la fotofobia, fonofobia, kinesofobia, sensación de mareo, vértigo, alodinia, en fin, en diferentes proporciones. Eso es algo que estamos descubriendo, que estamos preparando la publicación, pero estas son las cifras que vamos a presentar.
Y de abajo del lado izquierdo vemos el impacto que tiene el dolor de cabeza en la capacidad para desarrollar el trabajo de las personas. ¿Y cuántos tuvieron que quitarse, retirar el equipo de protección personal debido al dolor? Fue una cifra alta. 36% de los pacientes que dijeron que les afectaba su capacidad de trabajo tuvieron que quitarse el equipo por dolor de cabeza. Creo que es la última. Y bueno, de las manifestaciones neurológicas